Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal de misterios, conspiraciones y lo inexplicable. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos para embarcarse en una nueva aventura de lo insólito. Como siempre soy su anfitrión y guía en este viaje hacia los límites de la realidad, y hoy tengo para ustedes una historia que sinceramente me ha dejado sin palabras. Es de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber, de esas que te erizan la piel y te dejan pensando si realmente estamos solos en este vasto universo de lo posible. Hoy vamos a hablar de resurrección, sí, como lo oyen. Pero no de una resurrección bíblica o mitológica, sino de una resurrección muy real, que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y más allá. Prepárense para una historia que va a desafiar sus creencias y que les va a dejar con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en un caso que involucra a un famoso, un manager, y un regreso de entre los muertos que parece sacado de una película de ciencia ficción. Así que acomódense, sírvanse su bebida favorita, y prepárense para un viaje increíble. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de misterios y revelaciones fascinantes. Ya sin más preámbulos vamos a sumergirnos en esta historia alucinante. Nuestro protagonista, el punto central de este enigma, es Kerem, un nombre que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Kerem fue y al parecer ahora es una figura prominente en el mundo del espectáculo. Su carrera fue un meteórico ascenso con éxitos musicales que encabezaron listas de popularidad, papeles protagónicos en películas que rompieron récords de taquilla, y una presencia en redes sociales que lo convertía en uno de los famosos más influyentes del momento. Su carisma era innegable, su talento indiscutible, y su popularidad era sencillamente estratosférica. Kerem era, en esencia, una de esas personalidades que parecía destinada a la inmortalidad, al menos en la memoria colectiva. Pero la tragedia, esa invitada inesperada, se cruzó en su camino, apagando su luz de manera abrupta y al menos así lo creíamos, definitiva. Hace poco más de un año, el mundo se conmocionó al recibir la noticia de su repentina muerte. Las circunstancias exactas, rodeadas de un manto de misterio y rumores, no se esclarecieron completamente, pero lo que quedó claro fue que Kerem había fallecido. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, los fanáticos expresaron su dolor en redes sociales, y el mundo del espectáculo quedó sumido en un luto profundo. Se realizaron homenajes, se publicaron obituarios, y la figura de Kerem pasó a formar parte de las leyendas del entretenimiento, un recuerdo imborrable de un talento truncado demasiado pronto. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar, es que esta historia no había terminado. Que de entre las cenizas, cual ave fénix, Kerem volvería a alzarse. Y aquí es donde la historia empieza a volverse realmente peculiar. La semana pasada, un comunicado de prensa sacudió a la industria del entretenimiento. Un nombre resonó con fuerza, un nombre que todos creíamos enterrado para siempre, Kerem. Pero esta vez no era para un nuevo tributo póstumo, no era para una reedición de sus éxitos, sino para anunciar su regreso. Sí, han oído bien, su regreso. El comunicado emitido por su antiguo manager, ahora aparentemente su manager nuevamente, afirmaba categóricamente que Kerem, tras un periodo que no se especifica, pero que se insinúa como una especie de ausencia, había vuelto. Y no se trataba de un gemelo perdido, ni de un doble, ni de un clon de laboratorio. El comunicado afirmaba que se trataba del mismísimo Kerem, el que todos conocíamos, el que todos lloramos, el que todos creíamos muerto. Las reacciones, como podrán imaginar, fueron de incredulidad, desconcierto y para algunos, un dejo de esperanza. Los escépticos, y eran mayoría, tacharon la noticia de un elaborado truco publicitario, una estrategia para volver a poner el nombre de Kerem en boca de todos. Los más optimistas, aquellos que guardaban una pequeña llama de esperanza, se aferraron a la idea de un posible milagro, una segunda oportunidad para su ídolo. Pero la gran pregunta que todos se hacían era, ¿cómo? ¿Cómo es posible que alguien que fue declarado muerto, que recibió homenajes póstumos, que fue llorado por millones, pueda regresar de entre los muertos? El manager de Kerem, cuyo nombre voy a reservar por ahora por razones que entenderán más adelante, ha sido bastante hermético en cuanto a los detalles de este regreso. Ha evitado dar explicaciones precisas, escudándose en un supuesto derecho a la privacidad de Kerem, y ha optado por una serie de declaraciones ambiguas que más que aclarar, han generado aún más incertidumbre. Ha mencionado un proceso de
sanación, un tiempo de reflexión, e incluso se ha aventurado a hablar de un viaje a otra dimensión, palabras que, lejos de disipar las dudas, no han hecho más que alimentar las teorías más conspirativas. Algunos medios han intentado profundizar en el asunto contactando a médicos forenses, expertos en ciencias ocultas, e incluso a personas cercanas al círculo de Kerem. Pero las respuestas han sido, en su mayoría, vagas y poco concluyentes. Los médicos forenses, lógicamente, se han mostrado escépticos, afirmando que la muerte es un proceso irreversible, y que la resurrección, al menos desde un punto de vista científico, es imposible. Los expertos en ciencias ocultas, por su parte, no han descartado la posibilidad de una intervención sobrenatural, pero han reconocido que el caso de Kerem es algo que escapa a sus conocimientos habituales. Y las personas cercanas a Kerem, aquellas que podrían tener información privilegiada, se han mantenido en silencio, posiblemente por temor a las repercusiones, o quizás porque ellos mismos desconocen la verdad detrás de este increíble suceso. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Cómo se ve? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. A día de hoy, Kerem no ha hecho ninguna aparición pública. No ha dado entrevistas, no ha publicado nada en redes sociales, y se ha mantenido completamente alejado de los focos. El manager ha justificado esta ausencia afirmando que Kerem necesita tiempo para adaptarse a su nueva realidad, que está en proceso de recuperación, y que pronto volverá a interactuar con sus fanáticos. Pero, ¿es esto realmente lo que está sucediendo? ¿O hay algo más oscuro, algo más oculto, detrás de todo este misterio? Han surgido todo tipo de teorías sobre el regreso de Kerem. Algunas, como ya les había anticipado, son más conspirativas que otras. Los escépticos siguen firmes en su postura, afirmando que todo es un montaje, una elaborada estrategia para relanzar la carrera de Kerem, que quizás nunca estuvo muerto. Han surgido teorías sobre un posible doble, sobre un cirujano plástico que logró recrear la apariencia de Kerem, y hasta sobre una sociedad secreta que estaría detrás de todo. Otros, más inclinados a lo paranormal, han hablado de un pacto con fuerzas oscuras, de un viaje al más allá, e incluso de una abducción extraterrestre. Una de las teorías más recurrentes es la de la tecnología de resurrección. Se ha especulado sobre la existencia de una tecnología secreta, capaz de restaurar la vida de un cuerpo muerto, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Algunos han citado ejemplos de experimentos científicos, llevados a cabo en secreto por gobiernos o corporaciones, que buscarían desafiar las leyes de la naturaleza. Esta teoría, aunque suene sacada de una película de ciencia ficción, ha ganado adeptos, sobre todo entre aquellos que buscan una explicación científica, o al menos pseudocientífica, para este fenómeno. Otra teoría, más arraigada en el terreno de lo esotérico, habla de la posibilidad de que Kerem haya trascendido a otro plano de existencia, y haya regresado a este plano con un conocimiento o poder especial. Se habla de un viaje astral, de un contacto con entidades de otra dimensión, y de una transformación espiritual que le habría permitido regresar de entre los muertos. Esta teoría, aunque suena más fantasiosa que las anteriores, ha resonado con fuerza entre aquellos que creen en la existencia de realidades paralelas y en la posibilidad de que la muerte no sea el final, sino una simple transición a otro estado de conciencia. También se ha hablado, y con más insistencia cada día, de la posibilidad de que Kerem, en realidad, nunca haya estado muerto. Esta teoría sugiere que su supuesta muerte fue un montaje, una farsa orquestada por el mismo Kerem y su manager, con el objetivo de desaparecer del ojo público por un tiempo, y luego reaparecer con un aura de misterio y un renovado interés mediático. Según esta teoría, Kerem habría estado viviendo en secreto durante este tiempo, alejado del mundo, mientras su manager, o al menos alguien en su equipo, preparaba el terreno para su espectacular regreso. Esta teoría es muy popular entre los escépticos, ya que encaja perfectamente con la lógica del mundo del espectáculo y su tendencia a las estrategias publicitarias arriesgadas. Pero la verdad real, la que se esconde detrás de este enigma, sigue siendo un misterio. Y eso es precisamente lo que hace que este caso sea tan fascinante. La ausencia de información concreta, las declaraciones ambiguas de su manager, el silencio ensordecedor de Kerem, todo ello contribuye a crear un aura de intriga que nos invita a cuestionar todo lo que creíamos saber. ¿Qué fue lo que realmente le pasó a Kerem? ¿Cómo es posible que haya regresado de la muerte? ¿Está realmente bien? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Son preguntas que todos nos hacemos y para las que, lamentablemente, no tenemos respuesta. Sin embargo, algo que
Si podemos hacer es analizar la situación con detenimiento, buscar pistas, indagar en la información disponible, y tratar de llegar a nuestras propias conclusiones. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este canal, seguir indagando en este misterio hasta que la verdad salga a la luz. Por ahora solo podemos especular, teorizar y esperar que Kerem, en algún momento, decida revelarnos lo que realmente sucedió. Pero mientras tanto vamos a seguir compartiendo esta historia, vamos a seguir debatiendo sobre ella, y vamos a seguir cuestionando los límites de lo posible. Y estoy seguro de que juntos podremos llegar al fondo de este enigma. Y lo que me parece especialmente interesante de este caso, es que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la muerte. ¿Qué significa realmente morir? ¿Existe la posibilidad de la resurrección? ¿Qué papel juega la ciencia y la tecnología en este tipo de fenómenos? ¿Y qué hay del poder de la fe y las creencias personales? Son preguntas complejas, preguntas que quizás nunca podamos responder completamente, pero que nos invitan a un diálogo profundo y significativo. Y creo que en ese diálogo, en esa búsqueda constante de la verdad, es donde reside la verdadera magia de este misterio. Este caso, sin duda alguna, ha removido el panorama del mundo del espectáculo, y no solo eso, sino también las concepciones que teníamos sobre la vida y la muerte. La noticia de la resurrección de Kerem ha generado un terremoto en la opinión pública, que se divide entre la incredulidad, la sorpresa y, en menor medida, la esperanza de que lo imposible se haga realidad. Los medios de comunicación no han parado de hablar del tema, dedicando horas y horas de programación a analizar cada detalle, cada rumor, cada teoría que surge en torno al caso. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un hervidero de especulaciones, debates y memes, mostrando una vez más el poder de la información y la viralidad en el mundo moderno. Pero en medio de todo este caos mediático, hay algo que destaca por encima de todo: la absoluta falta de respuestas concretas. Las autoridades, al menos públicamente, no se han pronunciado al respecto. Los científicos se muestran escépticos, pero a la vez intrigados. Y el manager de Kerem, fiel a su estilo, sigue manteniendo un hermetismo absoluto. Esta falta de información sin duda alimenta aún más la intriga, y nos hace preguntarnos si hay algo más detrás de todo esto, algo que se nos escapa, algo que quizás nunca lleguemos a saber. Por supuesto, existe también el factor humano. La gente quiere creer, quiere tener esperanza. En un mundo lleno de noticias negativas y situaciones difíciles, la idea de la resurrección, de la posibilidad de un milagro, es algo que a muchas personas les resulta reconfortante e incluso inspirador. La historia de Kerem, independientemente de si es verdadera o no, nos recuerda que la esperanza es una fuerza poderosa, y que mientras exista la posibilidad de lo imposible, debemos seguir creyendo en que todo es posible. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos extraer de este caso. Pero también es importante mantener una actitud crítica y analítica, no dejarnos llevar por la emoción y las teorías conspirativas, y buscar las respuestas con objetividad y racionalidad. Y es ahí, en ese equilibrio entre la fe y la razón, donde podremos acercarnos, quizás, a la verdad de este misterio. Así que en las próximas semanas vamos a seguir profundizando en este caso, vamos a analizar cada pista, cada detalle, cada teoría que surja, y vamos a mantenernos informados de cualquier novedad que aparezca. Y por supuesto, les mantendremos al tanto de todo lo que vayamos descubriendo. Y ahora llegamos al final de este vídeo, un vídeo que estoy seguro, los ha dejado tan perplejos como a mí. Pero antes de despedirme, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado del sorprendente regreso de Kerem, un famoso que todos creíamos muerto, y de las extrañas circunstancias que rodean su resurrección. Hemos analizado las diferentes teorías que han surgido, desde las más escépticas hasta las más conspirativas, pasando por las que involucran tecnología secreta y fuerzas sobrenaturales. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la vida y la muerte, y sobre el poder de la esperanza. Y hemos llegado a la conclusión de que la verdad, aún es un misterio, pero que juntos vamos a seguir indagando hasta que la encontremos. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este nuevo viaje hacia lo desconocido. Su apoyo es fundamental para este canal, y me motiva a seguir buscando historias increíbles para compartir con ustedes. No olviden que los comentarios son muy importantes para nosotros, así que dejen sus teorías, sus reflexiones, y todo lo que se les ocurra sobre este caso. Me encanta leer sus opiniones y generar un diálogo en comunidad. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito
a darle un buen like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí en su canal de misterios, siempre encontrarán historias increíbles que desafiarán sus creencias y los harán cuestionarse todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.